Libro de Samuel, capítulo número 16. Primer libro de Samuel, capítulo número 16. ¿Lo tiene? Y vamos a dar lectura del verso 14 al verso 17. Les recuerdo que el 14 y 15 ya fueron motivos de estudio y nos concentraremos desde el verso 16 en adelante, ¿ya? ¿Ya lo encontró? Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Verso 15, léalo por favor. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Todos el verso 17. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Amén. Sí, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, oh Dios, te damos gracias por tu misericordia y por tu verdad. Señor amado, conforme a esa misericordia, haz con nosotros en este día. Padre celestial, mi Dios, sea pues tu misericordia abundantemente también sobre nuestros pequeños. Permite, Señor, que toda esa gracia, todo ese amor, Señor, recaiga el día de hoy con poder sobre sus vidas. Y permítenos, Espíritu Santo, que conforme a esa misericordia, Señor, hoy también pueda manifestarse tu poder. Háblanos, Espíritu Santo, porque hemos venido sedientos de ti. Señor amado, llena nuestras expectativas, mi Dios. Tú siempre lo haces, Padre, mas el corazón es el que no se apercibe, oh Dios, para aprovechar de esa bendición. Sea pues, mi Dios, en esta hora, Padre, con tu poder, tu presencia y tu Santo Espíritu, mi Dios, rompiendo toda ligadura en nuestro corazón. Señor, te lo pido pues, creyendo que harás todos estos milagros. Te doy, Padre, asimismo gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Primer libro de Samuel, capítulo número 16, verso número 14 y 15. Recuerde que estos pasajes bíblicos fueron ya estudiados el viernes anterior, en el cual se decía que el Espíritu del Señor se apartó del rey Saúl. Y se hablaba, entre otras cosas, de qué manera el espíritu que Dios un día hizo reposar sobre ese rey y sobre muchos otros, cuando uno no está atento, cuando uno no está debidamente cuidadoso de mantener esa relación con Dios, Dios bien puede también retirar su presencia de nuestras vidas. Y se leyó como textos de respaldo, los mismos dichos que aún el mismo rey David logró en su propia vida experimentar cuando luego de haber pecado, rogaba a Dios e imploraba a Dios de que el Señor no le quitara y le devolviera inclusive el gozo de su salvación. Si me acompaña rápidamente, por favor, a Salmos capítulo 51, verso número 10 al 12, solamente para recordar ese pasaje bíblico. Nos declara el Señor, Salmos capítulo número 51, versículo número 10 al verso número 12, dice el texto: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro
de mí. Y dice el verso 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Luego de haber dejado establecido estos principios entre muchas citas que se lograron dar, cuando vamos al versículo número 15, dice el texto, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Recuerde que una vez que la vida queda vacía, sí, el espíritu, mi amado hermano, malo, dice la escritura, vuelve con otros 7 peores que él y nuevamente, en este caso, hace de aquella casa limpia su morado y su postrer estado, dice Jesús, es peor que el primero. En el versículo número 16 entramos en estudio en esta hora. Diga, dicen los empleados de él o los soldados de él, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Ahora, hurgando un poquito, buscando un poco referencias con respecto a este texto, se dice que en este caso, los orientales, los judíos también entre ellos, creían que para poder apaciguar cualquier ataque demoníaco, se podría, la persona ubicar a alguien que con alabanzas pudiera traer paz o aliviar la condición, de tormento, para que éste pudiera estar tranquilo a manera de una medicina o de algo curativo. Era una creencia del pueblo como muchas otras, mi amado hermano, en la que también por medio de la escritura hemos podido también analizar en estudios de otros libros, como la costumbre de que cuando se hacían negocios, en vez de firmar un contrato, se intercambiaban ¿qué cosa? Una prenda de vestir. Los zapatos, amén. Esta creencia de recibir alivio cuando algo te atormentaba también formaba parte de la cultura, de la religiosidad de la gente. Y se creía que la alabanza podía disipar en algo los ataques de algún espíritu maligno. Y la gente, conforme a esa costumbre, logra aconsejar al rey diciéndole lo que hemos leído en el verso 16, cuando se nos dice, busque delante, dice ahí, alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tú, oh rey, ¿verdad?, llegues a tener alivio para este tormento. Ahora, tomando como base y principio este pasaje bíblico, yo quisiera ser un poco más extensivo con el texto bíblico. Mi amado hermano, y estamos hablando en sí mismo de lo que es la alabanza, de lo que pudiera representar la música aún para tiempos actuales. Y podríamos decir que hay algo de razón en esa creencia. No digo que esto tenga totalmente una convicción de liberación para el hombre, porque el único que puede librar de espíritus o ataques demoníacos es Cristo. Y solamente su poder y su presencia es la que puede disipar y sacar todo, diríamos, espíritu malo del corazón o de la vida de una persona. Y lo hemos visto a través de los evangelios, cómo Jesús en más de una oportunidad libertó a hombres totalmente poseídos por el demonio. Para muestra un botón con el caso del endemoniado Gadareno, el cual estaba totalmente lleno por una legión de demonios, y solamente el poder de Cristo a su reprensión logró darle la liberación total a este hombre que estaba encadenado por esta hueste de maldad. Ahora,
Si vamos a tomar como referencia, como lo dice en el versículo número 16, donde se le dice al rey que se vea de alguien o busque a alguien que sepa tocar, mi amado hermano, dice en el verso número 17 que Saúl responde a sus criados diciéndole: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Y eso a mí me da la pauta para poder, mi amado hermano, tomar la referencia del estudio de esta noche. ¿Qué tan importante es la alabanza o la música en medio de un ambiente cristiano? Tiene la alabanza el poder para poder, diríamos, valga la redundancia, liberar o para poder traer tranquilidad a la vida de los creyentes o a la vida de todo hombre. Pues déjeme decirle que si el oír la música sí tiene sus influencias, tanto positivas como también negativas. Pero ¿de dónde viene la alabanza o de dónde viene la música? Hay quienes han podido de pronto en su mente finita entender, si es cristiano, entender de pronto que la música sí es procedencia del maligno, y hay quienes de alguna manera hasta rechazan en su totalidad todo lo que tenga que ver con la música. Pero en esta noche, mi amado hermano, vamos a ahondar un poquito en esto y vamos a ver qué tiene la Biblia que decirnos con respecto a la alabanza y también cómo el creyente debe de alabar a Dios conforme a los parámetros bíblicos. Acompáñeme primeramente en el libro de los Salmos. Acompáñeme al capítulo número 22 y veamos qué nos dice ese texto. Libro de los Salmos, en el capítulo número 22. ¿Lo tiene? Salmos capítulo número 22, verso número 3. Veamos ciertas características de todo esto. ¿Ya lo encontró? Salmos capítulo 22, verso número 3. Y dice el Señor: pero tú eres santo. Tú, y dice ahí, que habitas o vives entre ¿qué, mi amado hermano? Mire, Dios dice ahí, vive entre las alabanzas, y ahí menciona de Israel, es decir, de su pueblo. Sí, en pocas palabras, aún dentro de los cultos nosotros, ¿verdad?, solemos mencionar o recordar textos como estos, donde decimos que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. De hecho, en Apocalipsis se reconfirma, sí, diríamos, este texto, sabiendo que Dios en medio, sí, de los, en este caso, de los seres espirituales, de los ángeles y aún de su pueblo, ahí Dios está en medio y todos, y todas, diríamos así, las huestes celestiales le adoran y le alaban diciéndole día y noche: santo, santo, santo. Amén. Él habita en medio de la alabanza. Y si Él habita, como lo dice la Escritura, en medio de la alabanza, mi amado hermano, tiene, diríamos, su origen en Dios y no en el maligno. Cuando vamos de manera adicional, y quiero por favor que me acompañe al mismo libro de los Salmos, pero sí, en el capítulo 33, hay algo adicional que el Señor quiere también compartirnos. La alabanza no solamente es la habitación, sí, porque donde Él habita hay alabanza. Dice el Salmo capítulo 33, versículo número 1. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Ahora, si tomamos este texto y vamos al texto que hemos leído de Samuel, porque recuerde, de ahí estamos desprendiendo el estudio. Sí, Saúl no era íntegro,
Mas sin embargo, Él quiere proveerse de alguien que lleve alabanza al lugar donde Él se encuentra para que pueda transmitirle tranquilidad a través de la alabanza. Ahora, yo entiendo, mi amado hermano, que una alabanza bien pudiera traer alivio en un tiempo de congoja. De hecho, cuando usted está triste, cuando usted está de alguna manera desanimado, si por alguna razón se ve afectado y tiene la oportunidad en ese momento de acercarse a su reproductor de sonido y poner una alabanza, bien pudiera ser que estando triste, el Señor por medio de un cántico le cambie de pronto su forma de pensar, su forma de ser, y termine cantando, alabando y hasta aún siendo ministrado por el Espíritu Santo. Y todo esto a través de la alabanza. Aún el salmista también ha manifestado por medio de la escritura que él ha cambiado su lamento en baile, en fiesta, y todo eso a través de la alabanza. Pero debemos de saber que la alabanza es de manera exclusiva, bien recibida por Dios, cuando sale de vidas que viven en integridad. Si Saúl se proveía de un, diríamos, cantautor, de alguien que le llevara alabanzas, pero con una vida desbaratada o chueca, como solemos decir nosotros, la alabanza no hubiese podido surtir el efecto que él sí quería encontrar. ¿Por qué? Porque la escritura dice en Salmos 33, verso 1, que los justos, ¿verdad? Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Es decir, entre los rectos, entre los que en Dios viven su palabra. Si acaso queremos confirmar algo adicional, acompáñeme a Salmo 65. ¿Por qué tanto en los salmos? Porque los salmos, mi amado hermano, son de hecho de manera exclusiva libros que nos hablan de plenitud con respecto a la alabanza. Sí, que el Señor mismo, inspirando a David, nos la ha proporcionado. En Salmo 65, en el versículo número 1, dice el Señor: tuya es la alabanza. ¿A quién le pertenecen las alabanzas? Dice ahí al Señor, dice, tuya es la alabanza en Sión. ¿Dónde o qué lugar es Sión? Sión era denominada la casa de Dios, el monte de Sión. Oh Dios, y a ti se pagarán, termina diciendo el texto, los votos o las promesas que yo te hago. Ahora, vale argumentar algo adicional. La alabanza en la actualidad se ha tergiversado de una manera espantosa. Ahora a toda letra, sí, que se le argumenta algo de Dios y se le da un ritmo, sí, o una música, sea cualquiera que sea, se le llama alabanza. Y ahí es donde viene un problema. Porque todo ritmo que dice por ahí de pronto la palabra Dios, Jesús, sí, la Biblia o algún término religioso, el creyente que lo está escuchando dice, es bonita la alabanza. ¿Por qué? Porque dijo Dios. El diablo también puede decir Dios. Y no significa que porque el diablo toque una guitarra y diga Dios, la alabanza sí sea del agrado de Dios. El hecho de que de pronto un rockero mundano o cristiano que a su ritmo alocado le ponga unos cuantos versículos, no signifique que eso sea denominado conforme a la Biblia alabanza. Mi amado hermano, Dios quiere darnos pautas en esta noche para poder establecer qué en el concepto de Dios es la alabanza. Porque la alabanza, para poder ser recibida por Dios, debe de cumplir ciertos parámetros para que pueda ser bien recibida.
De hecho, recuerde el salmo que leíamos, entre otros, el Salmo 33, verso 1, que ya lo leímos, que la alabanza es hermosa cuando viene de parte de alguien que es íntegro, es decir, de alguien que en su vida ha podido, mi amado hermano, combatir contra el pecado y salir victorioso. Es ahí la integridad. Ahora bien, si volvemos a Samuel, y ya vamos a ver más adelante cómo poder identificar la alabanza y qué requisitos esta cumple. Primeramente, volvamos al texto en la primera carta de Samuel, capítulo 16, verso 17. Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno. Y mire el primer requisito: alguno que toque, pero que toque, ¿qué dice? Que toque bien. De hecho, mi amado hermano, este requisito en este pasaje está escrito en 3 oportunidades. Cuando usted va al versículo número 16, lea por favor conmigo e identifique este primer parámetro. Dice: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar. Y ahí da el instrumento. Claro, David sabía tocar ¿qué cosa? El arpa. Cuando vamos al versículo número 17, ¿qué es lo que dice la palabra? Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque, pero que toque. ¿Por qué? Porque ellos se iban a proveer de alguien que ministre, ¿qué cosa? La alabanza. Y cuando se trata de exaltar a Dios, mi amado hermano, yo sé que entre el pueblo, y no todos los que alabamos o los que cantamos, si tenemos la pericia o la habilidad y la destreza de poder hacerlo. Pero los que presiden la alabanza deben saber tocar. Amén. Es decir, que ese cargo, como cualquier otro cargo dentro de la iglesia, no puede ser administrado por un neófito. Es decir, por un aprendiz. Debe de primero saber tocar y debe de aprender, debe de prepararse, y luego que está debidamente capacitado y facultado en el instrumento, podría ser un candidato para que pueda ministrar alabanza. Amén. Usted no puede, mi amado hermano, jugarse, veámoslo en el ámbito de la enseñanza. Traer a alguien que usted diría, no sé si predicará bien, pero igual póngale en el altar que algo de Dios va a decir. Usted no se puede jugar, mi amado hermano, a la hora de ministrar la palabra, a ir a probar si va o no va a hablar doctrina conforme a la escritura bíblica. De igual manera pasa con la alabanza. Usted no puede poner, o usted, mi amado hermano, no puede recibir alabanza de alguien que no sabe tocar. Si el Señor, mi amado hermano, le ha dado a usted, si de pronto el deseo y el anhelo de aprender a ministrar alabanza, ojo, no vaya a confundir entre cantar alabanzas en medio de la congregación y pararse en el altar a ministrar alabanza. Amén. Yo no sé, mi amado hermano, de pronto entonar con excelencia un instrumento, pero si me tocaría pasar adelante a ministrar, yo debería ser responsable y no atribuir algo que yo no sé, o por lo menos hasta que yo no haya aprendido bien a tocar. Mi amado hermano, la palabra del Señor, aún por tercera oportunidad, cuando vamos al verso 18, dice el Señor: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí que yo he visto a un hijo de Isaí en Belén que sabe, otra vez, ¿qué salió ahí? Que sabe tocar. ¿Cuántas veces ya lo estamos leyendo? 3 veces. Sabe tocar. Es decir, no solo tiene el deseo, sino que tiene el don y la virtud de poder hacerlo. ¿Cuántos tienen el deseo de tocar guitarra? Pero del deseo a que lo haga hay un buen trecho que recorrer.
Muchos dicen, hermano, yo quisiera tocar de pronto el teclado. ¿Cuántos les gusta cómo tocan el teclado por acá? Ahora, usted puede tener el anhelo y el deseo de tocar. Yo toco, pero el teclado así. Nada más, pero yo no lo entono. Amén. Se debe, mi amado hermano, para Dios, sí, dar con excelencia lo mejor. Y ahí es donde quiero ir como primer y gran requisito. Si usted tiene un apego por la administración de la alabanza, no solamente debe de tener el deseo, debe de saber, sí, manipular o manejar el instrumento que usted tanto anhela o desea tocar. Y debe de hacerlo con excelencia, porque recuerden ambos textos, en el verso 16, si quiere remárcalo, dice ahí, que sepa tocar. Cuando va al verso 17, que toque bien. Y cuando va al verso 18 nuevamente, que sabe tocar. Amén. ¿Cuántos quieren ministrar o participar en la alabanza? Tienen que saber tocar. Y usted sabe que esta disciplina es como cualquier otra. Necesita estudio, necesita preparación, necesita práctica. Y como cualquier área, mi amado hermano, de enseñanza, también necesita vigilancia para poder, mi amado hermano, estar atrás, si de pronto inquietando, si empujando para que lo hagan. Mi amado hermano, usted de la misma manera estorba, si podría utilizar ese término, en casa a sus hijos para que practiquen tal o cual ejercicio de las matemáticas. ¿Verdad que usted controla y hasta revisa la tarea? ¿Verdad que así es? De igual manera se necesita, mi amado hermano, si disciplina, estudio, preparación, esfuerzo y aún hasta sacrificio. Porque sobre todo cuando uno tenga, por ejemplo, la guitarra, al inicio es bonito. Sí, usted le enseñan una nota, pone otra, pero luego, mi amado hermano, las yemas de los dedos comienzan a lastimarse. Y usted dice, ay, me duele. Sí, pero usted no puede parar cuando le duele. Cuando le duele, usted debe más bien de acelerar y practicar más hasta que las yemas comiencen a hacerse callo y se hacen primero de color verde. Hasta que llega un momento en que, sí, el callo endurece tanto que ya se pierde la sensibilidad al dolor y la yema del dedo, de los dedos, queda lista. ¿Para qué? Para ahora sí poner sin ninguna dificultad cualquier nota. Mi amado hermano, y eso demanda perseverancia, demanda estudio y ejercicio y disciplina. Mis santos hermanos, como primer requisito podríamos decir, sí, ahonda la palabra en que se debe saber tocar. Ahora, eso en cuanto al tocar un instrumento. ¿Y qué hay de, sí, en este caso precedir con la alabanza en el cántico? Debe también ser igual, debe saber cantar para poder ministrar o guiar a una congregación. Verso 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y aún más dice y vigoroso. Ahora, aquí están los otros requisitos. ¿Qué le siguió al saber tocar? ¿Cómo debe de ser alguien que ministra la alabanza? Como primer punto de referencia, ya en su vida espiritual debe ser un hombre o una mujer valiente. Mi amado hermano, porque no solamente los requisitos para predicar, como los obispos, los diáconos, están puestos en la Biblia en manera enfática que se debe de ser un hombre, de pronto entre muchas características, un hombre no dado al vino, marido de una sola mujer, que debe de ser buen testimonio, tener a sus hijos en sujeción. Sí, mucha gente se recalca, sí, para los líderes, diríamos así, de los altares, se les da esas demandas. Y eso si es que se los quiere tomar en cuenta las demandas bíblicas, porque a veces en los altares no se pone a los que cumplen los requisitos bíblicos, sino a los que cumplen los requisitos, mi amado hermano, penosamente lo digo y con dolor, sí, de las personas conforme a su propia estimación. Ponen a servir al que más diezma.
Ponen a servir al que ya viene con talento desde el mundo. Dice, ay, como en el mundo cantaba, que pase el hermano a cantar en la iglesia. Y no comienza desde abajo, no sabe la palabra, no sabe sujetarse, no tiene ni la más mínima idea de los principios y fundamentos bíblicos y cometen el grave error de treparlo al altar. Y luego les hacen daño, el enemigo los ataca y como no tienen firmeza, caen en pecado y como son de renombre, todo el mundo después los señala y la prensa los hace pedazos. ¿Quién tuvo la culpa? ¿El artista? No. ¿Quién? ¿Quién lo puso? Porque no se allanó a las demandas de Dios. Mi amado hermano, para los que ministran en la alabanza, luego de que tienen la habilidad y la sapiencia de manejar un instrumento, sí, deben ser, dice ahí, valientes. David no solamente sabía tocar el arpa. David en su corta edad también era, ¿qué cosa? En sus 10 a 15 años, ¿qué cosa era? Valiente. ¿Cómo son tus hijos? ¿Cómo son nuestros hijos? Mi amado, y esta valentía no era una valentía para irse de puñete con otro. Ay, vente que yo soy valiente. Tú me tiras un puñete y yo te lanzo 2. Qué valiente que soy. No, no se refiere a esa valentía. La valentía bíblica, mi amado hermano, es la valentía donde se confronta el hombre con el pecado o con aquello que quiera amenazar mi vida de santidad. Y yo lucho por mantener, mi amado hermano, sí, todas mis áreas para que no se empañen o se vean involucradas con algo que pudiera llegar a contaminarme. Tal cual como se lo dijo el Señor a Josué allá en el capítulo número 1, verso número 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué implicaba eso? No temer y no desmayar. No temas ni desmayes. Ese tipo de valentía es la que el Señor demandaba. No temer, no tener miedo, no solamente por el desafío de lo que es llegar, mi amado hermano, sí, a ministrar, sino no temerle al enemigo. No temer, mi amado hermano, a las críticas, porque a la verdad, todos los que pudieran llegar a servir en el altar o ministrar de alguna manera para el Señor y para la iglesia, van a ser criticados, van a ser señalados. Van a, mi amado hermano, a cuestionarte. El asunto es, ¿qué tan valiente eres para seguir viendo a Cristo? Y aun cuando te den con hacha y machete, tú seguir adelante y decir, está bien, sí, recibo sus palabras, pero no por ello voy a abandonar, sí, lo que Dios me ha puesto por delante, el poder servirle y ministrar. Amén, ¿sí me está entendiendo? ¡Qué bueno! Este muchacho, recuerde que están hablando de un niño o de un adolescente, pero que, entre comillas digo esto, en coincidencia, aun cuando en Dios usted sabe que no hay coincidencia, en Dios ¿qué hay? Providencia. De ese niño que se hablaba para recomendarlo para que venga a traer alivio al rey, era el mismo niño que Samuel días antes lo había ungido como rey para que sea sucesor de quién, de ese Saúl. Lo que Dios estaba haciendo era preparando al niño para llevarlo cerca de un rey, para que él desde su niñez vea cómo se administraba un reinado. Mi amado hermano, el rey pensaba que él había hecho traer a este joven para que lo aliviara de su pesar, de su aflicción por ese ataque espiritual. Pero Dios había provisto, mi amado hermano, toda esta situación para que un niño comenzara desde pequeño a saborear lo que era, sí, administrar un reinado. Mi querido hermano, dice la Biblia adicionalmente que David no solamente sabía tocar y era valiente, también dice la Biblia que era un hombre vigoroso, un muchacho. El vigor, mi amado hermano, tiene que ver con fortaleza. Tiene que ver con sacrificio. Se duerme o ataca el sueño, pero él sigue despierto. Recuerde, ¿dónde estaba David? Mi querido hermano, cuando todos estaban en un banquete o previo a un banquete cuando llegaba Samuel para poder ungir a uno de los hijos de Isaí. ¿Dónde estaba?
¿Dónde? Él estaba en el campo cuidando las ovejas. El menor de todos estaba al cuidado de las ovejas. ¿Qué implicaba eso? Que si venía una fiera del campo, ¿quién la ahuyentaba? ¿Quién, mi amado hermano? El pequeño David. Quisiera argumentar algo adicional, mi santo hermano. Y para ello, acompáñeme por favor. En el capítulo número 17. Verso número 34. Mire la clase de vigor que tenía este muchacho. Mire que David no solamente fue elegido porque sabía tocar, sino porque era valiente, y dice la Biblia, y vigoroso, fuerte, no un muchacho timorato o acobardado. ¿Ya lo tiene? Samuel 17, verso 34. Desde el 33, si guste, leemos. Dijo Saúl, el rey, a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú, y le dice, mi amado hermano, su más, diríamos, evidente falencia. ¿Qué era la falencia para los ojos de Saúl? Porque tú eres muchacho, es decir, inexperto, sin experiencia. Y él, hablando de Goliat, un hombre de guerra desde su juventud, es decir, él es viejo en batalla, tú no le vas a poder hacer frente. Mi amado hermano, no hay peor cosa que sentirse derrotado antes de haber empezado a intentar, sí, en este caso, el propósito que yo me he puesto. Y mucha juventud, mi amado hermano, se queda en esta etapa. Tiene aspiraciones. Pregunto, ¿qué joven no tiene aspiraciones? Aún, mi amado hermano, sí, los que han pasado cierta edad pueden recordar, pero con tristeza, cómo de jóvenes anhelaron ser cosas o diríamos así, adquirir o lograr metas importantes, pero que por cuestiones de la vida todas se vieron truncadas. Y dijeron, uy hermano, yo cuando era joven sí que tenía fuerza, tenía muchas metas, pero me encontré con fulano, con sutana, y salió embarazada y aquí estoy, hermano. ¿Verdad? ¿Cuántos saben que cuando uno se casa todo se derrumba? En el sentido, sí, en este caso de las metas personales. Porque cuando uno adquiere ya una responsabilidad de hogar, ya dejamos la meta egoísta personal y ahora se vuelve una meta mancomunada porque hay otros que dependen de nosotros. Y en función de eso, muchas cosas deben de quedar a un segundo plano y orientarnos o enfocarnos en un nuevo reto que es la familia. Mi amado hermano, David, mire lo que le responde a Saúl. Tu siervo, le dice, era pastor de ovejas de su padre. Póngale asunto, léalo conmigo. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Ahora, ¿a qué le enfrentaba David? A un león y ¿a qué? Y a un oso. Imaginémonos aquí adelante, voy a hacer la mímica. Esto es guitarra. Y canta. Pasa un grillo. ¡Ay, el grillo! Yo sé que pasó algo la semana pasada similar a esto, pero desde las bancas. Solamente he tomado una ilustración nada más. Y después, y para sorpresa, está cantando. Sí, una alabanza donde está con sus labios, mi amado hermano, de pronto argumentando de que él en Dios es fuerte.
Mi amado hermano, el ministerio y el servicio a Dios también implica vigor. Porque habrán cosas que te van a querer detener en la labor de servicio hacia tu Dios. Uy, hermano, no voy a poder ir porque hoy me peleé. ¿Con quién? Con el marido. Mi amado hermano, van a ver y te van a poner entre la espada y la pared, entre cumplir tu ministerio, sí, y quedarte de pronto, sí, llorando, como diríamos, como en el programa del Chavo del Ocho, sí, arrimado a la pared. Pero es ahí donde se debe de ver de que estás hecho en Dios. ¿Cómo estaba David, mi amado hermano? Venía el oso, venía el león y él, mi amado hermano, al frente de estos animales para librar al cordero de las fauces de estos animales. Dice la Biblia, yo los hería y los mataba. Este muchacho no solamente sabía tocar, era un hombre, recuerde, fuerte, un hombre valiente, pero también vigoroso en Dios, porque sabía que la fuerza no venía de él, sino de aquel en el cual su fe había confiado. ¿En quién confías tú, mi amado hermano? Si tu confianza es Dios, mi amado hermano, nadie podría detenerte. Si dificultades habrán, claro que sí, porque nunca faltará delante de tu vida un oso y un león que quieran asustarte. Nunca faltará alguien o alguna circunstancia que quiera detenerte. Pero si estás llamado, como en el caso de David, a ministrar, mi amado hermano, la alabanza, tú vas a poder vencer todo tipo de desafío, pero lo harás en el nombre de Cristo Jesús y para alabanza de su gloria. Mi amado hermano, David, recuerde lo que testifica en el verso número 35. Salía yo tras él, lo hería, lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Y dice el verso 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Un hombre, recuerde, o un muchacho valiente, pero también vigoroso. Cuando vamos al versículo número 18 del capítulo 16 de Samuel, ¿lo tiene? Entonces uno de los criados le respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente, vigoroso, que también es, mi amado hermano. Y esto me encanta. Es un hombre de... ¿Qué quiere decir esto? Que alguien que ministra en la alabanza no solamente se limita a la alabanza. Yo que he ido a muchas iglesias y tengo más de 20 años en mi vida cristiana, de pronto las falencias de las iglesias es que los líderes o quienes gobiernan las iglesias, cuando a la hora de poner a trabajar, sí, a la iglesia, todos trabajan menos los que tocan. Amén. Yo no sé de qué iglesia vendrá usted, pero por lo general suele ser, sí, que todos trabajen, todos cargan, todos barren, pero el que toca no. Dios me libre de eso. Aquí el que toca tiene que ir primero. ¿Verdad, hermano? Gloria a Dios. No, hermano, yo no puedo cargar porque mi área y el lugar de administración es aquí, el altar, aquí. Aquí me usa Dios. De ahí para allá no, el pueblo. ¿Qué pueblo, mi amado hermano? Si el que quiere ser grande entre nosotros, Cristo lo ha dicho, debe de ser servidor de todos. Aquí en esta tierra hay que servir. Hay que coger escoba como se coge guitarra. Mi amado hermano, David era un hombre de guerra. Amén. Usted quiere empezar a ministrar, tiene que empezar a barrer. Tiene que empezar a cargar. Tiene que meter, mi amado hermano, la mano en la taza del baño cuando está sucio y limpiarlo. Uy, mis uñas, hermano.
Pero de esa labor, muchas veces, mi hermano, es responsabilidad de los padres. Porque los muchachos son lo que los padres, sí, le han dado por heredad en lo que les enseñan. Uy, mijito, usted no. Yo nomás. O el padre, mi amado hermano, que le dice y le reprende a su madre: a la niña no le mandes a hacer la comida. Muchacha vaga, floja, que después se casa y el marido le va a hacer bulla porque no sabe ni siquiera freír un huevo. ¿Verdad? Los muchachos son en estos tiempos, ¿verdad? Son muy light. Hay quienes parece que creen que viven en las nubes. Yo escucho también entre los míos. Hay quienes logran decir: ay, hermano, yo por eso cuando me case voy a tener como 2, 3 empleadas. Y no sabe que la empleada va a ser ella. ¿Verdad? Y después ahí ya en el oficio: ay, esto ha sido duro. ¿Por qué? Porque desde pequeño el padre y la madre no le enseñó. Amén. Sácale los guantes blancos a tus hijos, mi amado hermano, y ponlos a hacer en tu casa. Por eso es que tú te enfermas y tú estás atareado en el hogar. Mientras tú estás, mi amado hermano, como pulpo haciendo de todo, tus muchachos frente a un televisor o frente a una computadora, ocioso es lo que son. Ay, es que por eso estudio. Está bien que estudie, pero para poder saber mandar hay que saber hacer. Amén. No hay cosa más linda que empezar desde abajo, sabiendo, sí, cómo se hacen las cosas, para que cuando venga alguien a rendirte algún tipo de labor, tú decirle: sí, mi hijita, lo está haciendo, pero lo está haciendo mal, porque esto se hace así. Y ahí le enseña. Una blusa se descosió. Ay, dice, como no hay para llevarla a la costurería porque no sabe ni siquiera pasar una aguja con un hilo, ahí queda la prenda. Ay, no hay que ponerme, mamá. Ella está bien chateando mientras sí, los calzones están sucios en la tina. Buscándole en el cajón de la hermana o del hermano. Pero eso pasa en mi casa, en su casa no. Cuidado, se vaya a sentir ofendido. Todo eso es en mi casa. Amén. Yo creo que hay gozo, pero no hay alabanza. Alabe, alabe, alabe a Cristo. Aleluya. Que con alabanza pasa. David ministraba. David era valiente. David, mi amado hermano, era vigoroso y hombre. Amén. Como lo dijo el Señor, que cada siervo, a Timoteo, sí, cuando Pablo le escribe, dice que debemos de ser, sí, aprobados para toda buena obra. Pero David no solamente era un hombre de guerra. Dice la Biblia que este salmista, este adorador, también era un hombre, dice la Biblia, prudente. ¿En qué cosa? Y esa prudencia en sus palabras es la forma correcta de saber tratar, de saber hablar, sí, lo que es pertinente. Es decir, que lo mismo que se le puede escuchar en el altar, se le puede escuchar, sí, debajo del altar. Porque hay quienes, una vez, a manera de testimonio, una hermana que ya pasó a la presencia del Señor, le decía a un hermano que predicaba, y que predicaba muy bien, por cierto. Sí, él sí vive todavía, lo conozco, me obvio el nombre. Mi amado hermano, y este varón, que yo lo vi de hecho crecer en el aprendizaje de la palabra, fue un varón bien estudiado. Este hombre, cuando subía al altar, mi hermano, era una joya. La gente, cuando lo escuchaba, sí, escuchaba la voz de Dios. Y Dios lo usaba grandemente. Pero todo esto era en el altar. Una vez que él bajaba del altar, sí, mi amado hermano, sí, su personalidad se venía al piso. Y una hermana que lo empujaba siempre para que él pudiera superarse, le decía:
sí, voy a cambiar el nombre. Le decía, por ejemplo, Roberto. Le estoy cambiando el nombre. Yo quisiera, le decía a ella, que nunca te bajaras de ese altar. Porque cuando estás ahí, ¿cómo Dios te usa? Pero todo es que bajas hoy y toda tu personalidad se viene al piso. Porque desde la forma de hablar, todo, mi amado hermano, mudaba, cambiaba. David era un hombre prudente en palabra. La alabanza no solamente se escuchaba cuando estaba con el arpa, la alabanza fluía aún cuando dialogaba con su prójimo. ¿Sí me está entendiendo? Era un hombre prudente en palabras. Sabía qué decir en el momento oportuno y las palabras apropiadas. Mi amado hermano, todas y estas cualidades y virtudes precedían, sí, con la ministración. Por eso es que cuando él cantaba, la atmósfera a su alrededor se llenaba de la gloria de Dios. Y cuando la gloria descendía, no hay espíritu malo que pueda resistirlo. ¿O es que usted de pronto no siente alivio cuando escucha palabra de Dios y se disipa su preocupación y dice, hermano, esa era la palabra que yo estaba buscando, esa era la palabra que yo venía a recibir y me voy con mi conciencia y me voy con mi corazón tranquilo y en paz? ¿Verdad? Mi amado hermano, pero David no solamente era prudente en sus palabras. La Biblia dice que David también era hermoso. Muchos dirán, ay hermano, me fregué, hasta ahí llegué. No, mi amado hermano, su hermosura no se limitaba a su rostro. Mi amado, porque hay quien puede reflejar hermosura en su carácter, en su forma de ser. Porque le recuerde que Dios no se deja guiar por las apariencias, porque Él no mira lo externo, Él mira lo profundo del corazón. ¿Cuántas veces usted se ha llevado de manera muy prematura? De pronto, en el primer encuentro una mala percepción de la gente. Muchas personas cuando ven a alguien que de pronto de manera superficial se los ven grotescos, se los ven de pronto desencajados. Dice, uy, a esa persona yo ni me le acerco porque míralo, parece que es bravo. ¿Verdad? Y todo es que usted se acerca, conversa con él y es un pan de dulce. Y usted dice, uy, qué linda persona, qué hermoso, así me gustaría también que sean los míos. ¿Verdad? Y así mismo hay otros que tienen rostro de ángel, pero cuando abren la boca, sapo y culebra encuentra allá adentro. Y toda la pinta y la hermosura exterior no sirve para nada. ¿Pero por qué, mi amado hermano? Porque recuerda, tú miras lo que está afuera, pero Dios nos enseña que miremos lo que hay en el corazón. Y eso solamente lo revela el Espíritu Santo, porque Él te da discernimiento. ¿Cómo poder identificar? Porque recuerde que estamos con la alabanza. Hemos visto de manera inicial los requisitos diríamos así, del instrumento que Dios usa. Pero, ¿qué debe conllevar la alabanza? Salmos, vamos por favor. ¿Qué mejor que los salmos para que ellos nos ilustren qué debe de contener y llevar una alabanza y quiénes deben de ministrarla? En el libro de los Salmos, en el capítulo 35, 35 verso 28. Acompáñeme por favor. Perdóneme si me extiendo un poco, si no le cortamos ahí y dejamos para un segundo culto. ¿O se le hace tarde para la novela? No. Combate, no. Terminó. Calle 7, no. Ya, estamos bien entonces. Lo menciono, pero no lo veo. Salmo 35. ¿Ya lo tiene? Gloria a Cristo. Verso 28.
Primeramente, mire estos parámetros para el pueblo. Dice el salmista, y mi lengua hablará de tu justicia, pero también de qué más hablará nuestra lengua, y de tu alabanza de vez en cuando, dice ahí, ¿verdad? ¿Cuándo dice? La alabanza de Dios, los cánticos de Dios en nuestra boca deben de fluir de vez en cuando. Todo el día. Mi amado hermano, Dios demanda que su pueblo lo alabe. Cuando vamos de manera adicional al Salmo 51, acompáñeme por favor. Versículo número 15, dice el Señor, Señor, y esto, mi amado hermano, es un reto para nosotros. Porque yo sé, sobre todo cuando hay mucha prueba y tribulación, que en nuestro corazón la alabanza se va de largo. Salmo 51, verso 15 dice, Señor, abre mis labios. Hay quienes, mi amado hermano, yo he visto, aún en la iglesia, cuando toca hora de alabar, hacen mueca. Abre y se parece títere. Porque cuando usted se acerca y escucha, no sale nada. Pero ¿sabe cuándo no sale la alabanza de nuestra boca? Cuando en el corazón no hay pureza. Porque cuando en el corazón hay limpieza y hay, mi amado hermano, realmente una relación con Dios, mi amado hermano, el corazón quiere alabar. Y el cuerpo manifiesta el deseo del corazón. Pero cuando andas en pecado, en suciedad, cuando sabes que estás viviendo una doble vida, el cuerpo, mi amado hermano, manifiesta lo que hay en el corazón. Amén. Por eso es que cuando dice aplauda, alabe, parece pescado salido del agua, como que se ahoga. Mi amado hermano, cuando tienes conflictos, cuando hay pruebas, porque de pronto también en tu vida sí puede haber una buena relación con Dios, pero las pruebas te ahogan. Y cuando eso sucede, clama a tu Dios y dile, Señor, abre mis labios. Porque cuando los labios comienzan a confesar, mi amado hermano, lo profundo de tu corazón, de seguro el Señor en medio de la turbación y en medio de la alabanza, el Señor traerá liberación a tu vida. Vendrás triste y saldrás con gozo. Vendrás cansado y saldrás con nuevas fuerzas. La Biblia, mi amado hermano, dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca. ¿Qué cosa va a publicar? Mire, en la Biblia hay dos registros donde por medio de la alabanza, en medio de conflicto, el Señor dio la victoria solamente por la alabanza. ¿Quiere, por favor, acompañarme a la Biblia y corroborar lo que le digo? Acompáñeme, por favor, en la segunda carta de las Crónicas, capítulo 20. Dos enemigos letales de Israel tenían en aprietos a la nación. Segunda de Crónicas, capítulo número 20. ¿Lo tiene? Versículo 21 y 22. Moab y Amón habían entorpecido al pueblo de Israel. Y frente a una batalla, los enemigos, mi amado hermano, tenían prácticamente aterrorizados a los judíos. Verso número 21 y 22. Segunda de Crónicas, capítulo número 20. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestido de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, ¿qué le decían al pueblo? Glorificad a Jehová, porque su misericordia
es para siempre. Ahora lea conmigo el verso 22 a viva voz. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Y todo esto mientras el pueblo cantaba alabanza. ¿Sí? ¿Cuántas espadas sacó el pueblo para pelear contra sus enemigos? Ninguna. Solo cantando. Usted dirá, uy hermano, pero eso era en el Antiguo Testamento. Ahora estamos en el Nuevo, en la gracia. Vamos a la gracia también. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 16. ¿Lo tiene? Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 16. ¿Lo encontró? Versículo 22 en adelante al verso 26. Desde el verso 22 al verso 26. ¿Cuál era el contexto bíblico? Mi amado hermano, habían tomado preso, sí, a dos, diríamos, instrumentos de Dios, Pablo y Silas, por haber predicado, sí, la palabra de Dios en un lugar llamado Filipo. ¿Qué sucedió? Sí, en el arresto. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron, ¿qué cosa, mi amado hermano? Azotarles con varas. Después de haberle azotado, ¿cuántas veces dice ahí? No tiene número, solamente dice mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ahora yo pregunto, cuando a usted le meten palo, ¿puede cantar? ¿Ah? ¿Verdad que la cosa se pone difícil? Mire, y después metido hasta en la cárcel. Versículo número 24. Dice, el cual, es decir, el carcelero, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Es decir, en el más oscuro y es en el más, sí, sucio que había. Y dice ahí, y les aseguró los pies en el cepo, que, mi amado hermano, eran grilletes de madera con metal de hierro, sí, puesto en los pies, para que esto, mi amado hermano, fuese una seguridad adicional para que no escaparan. Mi amado hermano, de esa manera, si ellos tenían necesidades, se las hacían ahí mismo. Ahí no era permiso que voy al baño. Ahí es, me viene y me hago. Bien garroteados, ¿verdad? Hambrientos de seguro, encarcelados, mi amado hermano, y en medio de esa situación, diría cualquiera, que voy a estar alabando a Dios, hermano. No ve que estoy enfermo, que estoy con fiebre, no ve que mi marido me ha dejado, no ve que mi hijo se me fue. ¿Cómo va a ser tiempo para alabar? Mire lo que dicen ellos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían en medio de su oración? Cantaban himnos a Dios. Y no lo cantaban así despacito, no. Mi amado, ¿qué dice la Biblia? Léalo, por favor. Y los presos, ¿y dónde estaban metidos estos siervos de Dios? En la celda de más adentro. Y cantaban, mi amado hermano, hasta el punto que todos los presos los escuchaban. ¿Por qué? Porque no se avergonzaban de cantar alabanza.
Hay quienes como pueblo de Dios cantan alabanza, pero solo aquí. Como cuando yo suelo decir, salen de la iglesia, cogen la Biblia, como se la tienen tan chiquita que se la meten en el bolsillo de atrás, que parece billetera. Que en casa la radio pasa siempre apagada. Aquí viene, saca de una funda la Biblia y ahora sí, aquí sí, a alabar y a cantar y a leer la Biblia. Cuando va a la casa no se escucha alabanza, lo que se escucha es reggaetón. Se escucha fabu. Se escucha música mundana. ¿Sí me está entendiendo? Mi amado hermano, si tú tienes en Dios identidad, sabrás muy bien que esa identidad es una sola, cristiana. No pretendas, mi amado hermano, aquí escuchar cosas de Dios y en tu casa cosas mundanas. Amén. Aprende como David a ser fuerte y vigoroso. No importa si el vecino te diga, uy, vecino, escuchando alabanza, ¿qué le dio? Ay, cierto, cambia eso. No me han contado, eso pasa en mi casa. Yo sé que usted se goza aquí, pero hay muchos que están tragando grueso. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Espero que esa no sea su realidad. Y si esa es su realidad, bienvenido a este mensaje. Abra su corazón, reciba la palabra y dígale, Señor, yo hoy voy a cambiar. Desde hoy voy a hacer las cosas bien. Porque esa es la intención de esta enseñanza. De que tú salgas con un nuevo corazón. Y dice la Biblia, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ahora, ¿qué vino luego de eso? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de las cárceles se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y es decir, mi amado hermano, que el Señor en medio de la oración y la alabanza, Dios los libertó. Y luego el carcelero vino asustado pensando que habían escapado. Pero Pablo dijo, no te mates, que aquí estamos todos. Él creyó en ese momento a Cristo y en ese momento él y su casa sirvieron a Jehová. Y el carcelero se encargó de curarle las heridas que los azotes le habían hecho, sí, a aquel pueblo. Mi amado hermano, pero esto tan solamente es un inicio. ¿Qué clase de alabanza es la que debe cantar un cristiano? El próximo día viernes lo sabrás, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero si Él te habló en esta noche, ríndele una fuerte ofrenda de aplauso al Dios del cielo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, hemos visto en esta hora tu misericordia y tu poder. Hemos podido considerar, oh Dios, no solamente que hay poder en la alabanza, sino más bien que hay poder en quien la recibe, que eres tú. Porque mi cántico no es para el hombre, sino para el Dios del cielo. Y cuando yo engrandezco tu nombre, es tu misma presencia la que desciende y desbarata, oh Dios, todo lo que pudiera estar, Señor amado, perturbando mi vida. Oh Dios amado, hoy he aprendido también cómo debe de ser un verdadero ministro de la alabanza. Y cómo debe de ser, oh Dios, Padre, el pueblo que te adora. Permíteme, Señor amado, como el mismo Jesús nos lo enseñó, ser un adorador en espíritu y en verdad. Dame el privilegio de poder alabarte con integridad. Lo puedo hacer, oh Dios, porque hombres, oh Dios amado, que tu misma palabra me ha enseñado, recibieron grandes milagros a través, Señor amado, de la alabanza. Espíritu Santo, prepara mi vida y permíteme, oh Dios, Padre Celestial, el poder acercarme a ti, también reconociendo qué tipo de alabanzas son las que me edifican y qué clase
de una aparente alabanza es la que yo debo de rechazar. Porque de eso, oh Dios, voy a venir a prepararme y escuchar de tu palabra cuáles son los cánticos que tú realmente recibes. Porque no entono ni escucho nada que ofenda, oh Dios, tu presencia en mí, sino todo aquello, Padre, que glorifica tu nombre y trae paz a mi corazón por la grandeza de tu presencia en mi vida. Señor mi Dios, prepara pues, mi Dios, cada una de estas enseñanzas, Padre, y hazla de gran edificación para mi vida y para toda la iglesia. A ti la gloria, la honra, el poder y la alabanza desde ahora y para siempre. Y todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya.